por la 100.1 e infinita.cl. Conversamos esta mañana aquí en el estudio con la diputada del Frente Amplio, Gael Llomans. Diputada, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Buen día, muchas gracias. Diputada, partamos por la reforma de pensiones, ¿le parece? Porque tenemos harto tema para conversar con usted. Se supone que la próxima semana tiene que llegar a la Cámara de Diputados la reforma, si es que se cumplen los plazos y si se lleva adelante la prerrogativa que tiene el presidente de hacer esa convocatoria finalmente, ¿verdad? Que aparentemente, según lo que se dijo ayer desde el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, así va a ser. Y había una suerte de rebelión, se había dicho, incluso dentro del oficialismo, con la idea de reponer el articulado que divide la industria de pensiones. Pero hace unos pocos días atrás se dijo que el gobierno había logrado sofocar esa rebelión de diputados del Frente Amplio y que había un compromiso de estos parlamentarios de no rechazar ningún aspecto del acuerdo que se había logrado por el gobierno en el Senado. ¿Es así o no? Sí, bueno, efectivamente tuvimos una conversación con el Ejecutivo y también una evaluación dentro de la misma bancada, porque esta reforma, con los contenidos que tiene actualmente, implica, en primer lugar, un avance que no tenemos en nuestro sistema, y es incorporar, o más bien recuperar, el concepto de solidaridad en el pilar contributivo. Y ese es un avance que vale la pena, al menos en términos generales de la reforma. Nosotros siempre dijimos desde un inicio, queremos reforma, vamos a hacer todo lo que está en nuestra disposición para hacer avanzar la reforma. Lo que sí, también reconocer que nos dolió muchísimo el que no se incorporara la separación de la industria, el que la reforma no contuviera el inversor público como posibilidad de elección, ¿cierto?, para las personas. Y en ese sentido también evaluamos qué era lo mejor, ¿cierto? Si seguíamos insistiendo en esta reforma respecto al inversor público, o habríamos esta otra posibilidad que también la conversamos con el Ejecutivo, de empezar, ya sea en un próximo proyecto de ley, incluso desde marzo en adelante, con la discusión del inversor público, y así no trabar los beneficios sociales que están incorporados en esta reforma, porque si sacamos la reforma en enero, se empiezan a pagar los beneficios del Seguro Social desde octubre. Y eso nos parece importante. O sea, la situación de los pensionados no da para más espera. De hecho, la situación es bien grave. El otro día veíamos unas cifras respecto a los jubilados actuales. El 30% de las personas mayores está con posibilidad de caer en la desnutrición. A mí esas cifras creo que no nos pueden dejar, ¿cierto?, inamovibles, incólumes, y simplemente dar como por sentado que podemos darnos todo el tiempo del mundo, más tiempo aún de la década que llevamos en la discusión de reforma de pensiones. Ya, Por lo tanto, la prioridad pasa a ser ahora aprobar el proyecto para que esos beneficios comiencen a aplicarse en octubre, y cualquier discusión posterior queda para marzo si es que se lleva adelante. Así es, eso no, y nosotros ya decidimos impulsar al inversor público desde marzo, es una decisión de la bancada con la directiva, eso lo vamos a hacer independiente, ¿cierto?, de tener o no los votos en este Congreso. Sabemos que los votos son sumamente necesarios para dar el debate, pero nos parece relevante, inclusive dentro del ambiente que se va a generar de elecciones, poder dar una discusión pública de si queremos o no darle verdadera libertad de elección a la ciudad. ¿Y la idea de plebiscitar la continuidad de las AFP también queda descartada, diputada? Porque era una idea que ustedes levantaron. Es parte también de la discusión pública. O sea, de hecho, si no lo resuelve el Congreso, ¿por qué no la ciudadanía? No vemos que sea contradictorio, ¿cierto?, con los debates que demos en el Congreso. Al contrario, permiten fortalecer también la democracia. Ya, la idea de digamos, de una cuarta papeleta, como se ha denominado, que el gobierno rápidamente también más bien ha desechado, ¿podría convertirse en algo equivalente a, no sé, una consulta ciudadana organizada de una forma más bien convencional, pero no legal? Bueno, puede ser, no hemos descartado esas opciones. Ahora, el debate legislativo igual queremos darlo. O sea, nos parece que respecto sobre todo a la creación de este inversor público, nos parecía que en la discusión que hemos dado hasta ahora en la reforma de pensiones se han acuñado ciertas frases, ¿cierto? Dentro de ella la libertad de elección. Y en ese sentido no nos parece en absoluto incoherente el poder tener esa misma libertad desde la ciudadanía, y no solamente de quien hoy día goza la posibilidad, digamos, ¿cierto?, de decidir, en este caso por parte de las AFP, dónde invierte.
sino que también podamos decir que el mismo ciudadano, el mismo afiliado que está cotizando pueda decir, mira, ¿sabes qué? No me parece la AFP. Quiero tener la posibilidad de elegir a un inversor público. Eso no resta que la AFP inclusive puedan ser una opción, pero que no sean excluyentes, ¿cierto? Que no sea la única opción. Entonces, ese debate nos parece relevante respecto a la reforma previsional. La reforma la estamos entendiendo, esta reforma al menos, como un primer paso. Las discusiones sobre sistemas previsionales no se van a acabar. O sea, eso démoslo por sentado porque incluso en otros países del mundo están continuamente evaluando cómo mejoran sus sistemas de pensiones porque estamos en una situación demográfica y también laboral que es compleja. Y en ese sentido no se va a acabar el debate y por lo tanto hay que seguir dándole vuelta a cómo poder mejorarlo. En la búsqueda del inversor público, ¿van a solicitar el patrocinio del gobierno? Sí, lo vamos a solicitar. ¿Y han sondeado si contarían con él? Bueno, queremos que se acabe esta discusión primero, la de la reforma de pensiones. Queremos votar, queremos tener reforma, pero entendemos que si podríamos contar con el respaldo, lo vamos a buscar, vamos a insistir desde marzo. Sabemos además que no somos los únicos porque inclusive en la discusión que se dio en su momento en la Cámara de Diputados sí tuvimos mayoría respecto a la separación de la industria. Y eso nos pareció una buena señal respecto a debate futuro. Quizá no en esta reforma, pero en las próximas sí. ¿Por qué cree que no se incorporó en el proyecto? ¿Cuál es la...? Porque usted decía, nos dolió mucho. Me imagino que al analizar ese dolor se preguntaron por qué no se incorporó. ¿Cuál fue la conclusión que desde el Frente Amplio llegaron? Creemos que fue una condicionante de la derecha. Y en el Senado sobre todo pesa bastante la posición que tiene la derecha en la discusión de esta reforma, ha pesado incluso hasta el día de hoy, ¿cierto? Los tiempos legislativos lo siguen llevando, por ejemplo, ahora en la Comisión de Hacienda el senador Felipe Kast, o en su momento en la Comisión de Trabajo el senador Coloma. Así que, bueno, ese tipo de control ha limitado también el debate legislativo, hay que reconocerlo, y en este sentido, cuando podamos tener... Bueno, ahora en las próximas elecciones se va a ver quizás la composición distinta del Congreso, una composición que dé para poder avanzar en estos debates. También es importante que se puedan ir canalizando. O sea, ni siquiera tuvimos la posibilidad de votar, ¿cierto? Porque eso podría haber sido más esclarecedor, que votáramos, ¿cierto? Que cada uno de los senadores también tuviera una posición, porque al menos la Cámara sí votó la separación de la industria, mayoritariamente votamos a favor, pero en el Senado ni siquiera se va a dar esa posibilidad porque fue una condicionante para llevar a cabo la reforma de pensiones, el no contener la separación de la industria ni un inversor público. Ahora, diputada, el objetivo de la separación de la industria, uno entiende, ¿verdad?, como parte de la discusión, era, aparte de esto que usted pone como cuestión fundamental la libertad de elegir, etcétera, pero también está generar mayor competencia y lograr una baja sustantiva en las comisiones de manera que las pensiones sean mejores, porque pagando menos comisiones las pensiones pueden ser mejores eventualmente, pero si no también el sueldo líquido de las personas también mejora a partir de una baja en las comisiones. Eso debiera pasar de acuerdo al proyecto del gobierno. Hay puntos, ¿verdad?, que está la licitación de stock y hay otras decisiones más que están en el contenido de la reforma que le parece a usted que son suficientes, porque si ese era el objetivo, ese objetivo está contenido en la reforma. Mire, yo creo efectivamente que son pasos relevantes respecto a otros temas, ¿cierto? Que son importantes, no son menores. O sea, cuando hablamos del poder también que se afecte menos el salario con el cobro de las comisiones, es un elemento positivo. Y eso se logra también con la licitación de stock. Entonces, yo veo ahí que hay contenidos que son positivos, pero a mí al menos me parece que son insuficientes para efectos del aumento de la jubilación, que es el objetivo, ¿cierto? A mi juicio principal cuando uno habla de una reforma al sistema previsional. Yeah. Entonces, a pesar de que son avances, sí, o sea, es mejor, ¿cierto?, de lo que tenemos actualmente, sí creo que la discusión no se da por cerrada por lo mismo, porque hay otros debates que van a quedar pendientes en cuanto a cómo mejorar las jubilaciones, si es que las pensiones también, estos términos, ¿cierto?, las pensiones son suficientes, las que se están entregando con esta reforma, van a ser suficientes en el futuro. Entonces, esas son preguntas que quedan abiertas y yo creo que es importante que no las cerremos. Estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Gail Youmans. Diputada, a propósito de lo que decía usted, la composición del Congreso que eventualmente, o sea, no eventualmente, la que vamos a tener a partir de la elección de noviembre, debería ser diferente a la actual. No sabemos hacia qué lado y de qué manera, ¿no?
pero hemos visto cómo ha cobrado cada vez más fuerza la discusión respecto de una necesaria reforma del sistema político. Y me gustaría saber usted qué opinión tiene respecto de esa reforma y con qué está de acuerdo y con quién no está de acuerdo respecto de lo que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa. Bueno, efectivamente es necesaria una reforma al sistema político. En esto, de hecho, la bancada del Frente Amplio presentó también propuestas en la Cámara de Diputados, entendiendo que es necesario que avancemos. Pongo mi prevención personal. Creo que es difícil que quienes van a ir a una elección ahora, este mismo año, logren, ¿cierto?, dar una discusión que sea del todo imparcial respecto a este punto, porque hay intereses en juego, que son evidentes. Entonces, lo pongo como prevención porque creo que es relevante que una discusión de este estilo no pase por hacer el cálculo si es que voy a salir electo o no. Creo que eso es un cálculo menor, aporta, ¿cierto?, de pensar en cuál va a ser la mejor composición del Congreso que necesita, y la mejor composición del Congreso también habría que preguntarse cuál es, ¿cierto?, cuál es el objetivo. Claro, que esto, perdón, es una discusión bien amplia, que no se está dando ahora en los puntos que voy a mencionar, pero que en algún momento sí estuvo presente hace muy pocos años, que incluso establecía la eliminación del Senado como lo conocíamos, y donde hay quienes plantean que deberíamos tener menos diputados, hay quienes considerarían que deberíamos tener un diputado por distrito y ampliar la cantidad de distritos, en fin. Entonces, yo sé que no es lo que se está discutiendo hoy, pero las miradas sobre lo que hay que hacer con el sistema político son muy amplias y distintas. Así es. Y ese es el primer punto, ¿cierto? Hay que ponerse de acuerdo respecto al objetivo. A mi juicio, el objetivo debiese ser lograr mayor representación. Porque efectivamente la crisis, ¿cierto?, de legitimidad que tiene el Congreso, que es una cosa evidente, debe ser resuelta de alguna manera en que la representación de la ciudadanía logre verse de manera más fehaciente reflejada en la composición. Ahora, eso, perdón, Connie, eso es lo que buscó la reforma anterior. Eso mismo iba a decir yo. Claro, la reforma Justamente, era el mismo argumento. La reforma anterior buscaba precisamente, porque decía que habían sectores que estaban quedando excluidos a pesar de tener un grado de votación. Por ejemplo, el Partido Comunista, y que logró ingresar al Congreso más bien en un pacto con la concertación de pactos por omisión, pero que lo que se requería era una mayor representatividad. Y sin embargo, lo que vimos ahora no necesariamente es una mayor representatividad, o son parlamentarios que a veces se representan a ellos mismos solamente. Y ese es el problema, ¿cierto? Porque en general, ¿cierto?, tenemos parlamentarios que son parte de bancadas, partidos que dejan de existir, ¿cierto?, que lo hemos tenido durante este mismo periodo. Partidos que presentaron parlamentarios, salieron electos, dejan de existir el partido, los parlamentarios se cambian a otras bancadas, y ¿dónde quedan las ideas por las que votó la ciudadanía votando por ese partido, por ese parlamentario? También tenemos varios parlamentarios independientes que forman parte de las bancadas que no reflejan tampoco las ideas de esos partidos y no se hacen cargo, ¿cierto?, de las definiciones colectivas que toman esas bancadas. Entonces, y ahí la discusión está, ¿cierto?, del peso de los partidos en la representación. Y eso me parece que es parte al menos de lo objetivo, en el sentido de que, a pesar de que los partidos también están en crisis de legitimidad, los partidos tienen una función en la política, y esa función debe fortalecerse, creo yo. Y en ese sentido también, en la medida que los partidos se vean fortalecidos, sus ideas sean la clave al momento de ir a votar, ¿cierto? Independiente de que sea el parlamentario A o B que salga electo, son las ideas que se están levantando las que le va a importar a la ciudadanía, ¿cierto? Ahora, entonces, eso es complejo, Amplio, pero no diputada, veo imposible, ¿sí? Es que hoy día tenemos el partido Frente Amplio, ¿verdad? Que en el fondo el Frente Amplio hoy día da cuenta de todos los partidos que en su momento existieron, se conformaron, que fueron los que estuvieron en la plataforma electoral que llevó, de hecho, también al presidente Boric a la moneda. Pero este cambio que el Frente Amplio decidió hacer es también una suerte de anticipo de la tendencia que debiera formarse en el resto del mundo político. Esta idea de menos partidos chicos y un partido más grande bajo la idea de las alianzas. ¿Eso también está en la perspectiva de lo que usted cree que debiéramos configurar? Sí, o sea, lo creo, porque en nuestro caso, al menos, también el esfuerzo fue ese, ¿cierto? O sea, veíamos que teníamos distintos partidos dentro del Frente Amplio que en realidad, en términos de diferencia, frente a la política pública, a las propuestas país, no había muchas.
Entonces, en ese sentido, el hacerse cargo de todas formas, que necesitábamos un debate ahora, de hecho, tenemos un congreso que se va a llevar a cabo para poder empezar a cuajar también en un proyecto más específico en algunas áreas, en términos estratégicos, en términos de política futura, y en ese sentido vamos a seguir haciendo los esfuerzos para que las ideas sean las que pesen. También nos parece que respecto a los otros partidos políticos sería un paso importante, o sea, el no descartar a priori dar estas discusiones. Y a veces se descartan por los cálculos electorales. Si ese es el punto y ese es el problema que tenemos incluso en la ecuación al momento de discutir estas reformas del Congreso. Déjeme llevarla ahora a dos de los temas que han marcado esta última semana y particularmente lo que ocurrió ayer cuando el Frente Amplio toma la determinación respecto de la diputada Maite Orsini. Informaron que la directiva nacional resolvió no respaldar una eventual presentación a la reelección de la diputada en las elecciones parlamentarias de este año. ¿Qué significa no respaldar una eventual presentación a la reelección? Que no le van a permitir inscribir su candidatura como militante del Frente Amplio, que no van a hacer campaña por ella, que no le van a buscar un cupo en algún determinado lugar, para poder precisar bien, porque la declaración es solo eso, nada más. Así es. Esa es una decisión que toma la Dirección Nacional, que nos comunica ayer en el Comité Central. Efectivamente, ahí la decisión es no levantar la candidatura de Maite dentro de las opciones a la parlamentaria, en ningún distrito, en ningún espacio. Eso en el entendido, ¿cierto?, de que es una decisión política. Porque una cosa es la arista, digamos, disciplinaria, ¿cierto?, que tiene que ver con su vínculo con el partido como militante. Pero otra es la decisión política que toman los partidos de llevar a ciertas personas a cargos, ¿cierto?, de representación popular. Eso, y en ese sentido es lo que se está decidiendo. Lo que significa la práctica es que se le va a impedir ser candidata por el Frente Amplio. Por el Frente Amplio, así es. Ya, no se va a llevar como candidata. No es que no le vamos a buscar un cupo, pero si ella encontró uno y decide ser candidata, pero si ella quisiera ser candidata, el partido le va a decir no se puede inscribir mientras sea militante del partido. Así es. Ya, y desde el punto de vista disciplinario, esa arista todavía está pendiente porque a pesar de que el Tribunal Regional ya declaró que acogió parcialmente el recurso en contra de Maite, todavía no conocemos las sanciones disciplinarias o qué es lo que se acogió, qué es lo que no. Entonces, eso es algo que se va a esclarecer en 10 días más. Ahora, más allá de lo que resuelve institucionalmente el partido, le pregunto a usted, desde el punto de vista legislativo y habiendo compartido con ella, ¿qué sensación al final o con qué se queda de lo que ha visto respecto a la diputada Maite Orsini? Más allá de lo que el partido resuelva. Esto es una cuestión también que tiene que ver con experiencias personales en lo político, ¿no? No le pido un juicio de valor a la persona, sino una mirada respecto a la parlamentaria compañera de bancada. Mira, lo primero es que tengo que decir que sus acciones nos alejan, ¿cierto?, profundamente, o sea, no nos identifican como parlamentarios, o sea, en el sentido que nosotros tenemos que ser absolutamente responsables en el uso de nuestro cargo, ¿cierto? No fuimos electos, de hecho, para poder resolver ni asuntos personales, ni asuntos que tengan que ver en algún grado con algún involucramiento personal. Y en ese sentido nos alejan profundamente las acciones que ella tomó en estos casos. Ahora, eso creo que no sería justo tampoco que mezcláramos toda su acción parlamentaria, ¿cierto?, con esas situaciones. Yo he presentado, de hecho, proyectos de ley con Maite, al menos en el periodo pasado, y sé de sus preocupaciones. Pero estas acciones, o sea, no, nos parece que, y al menos yo respaldo la decisión de la Dirección Nacional en ese sentido. Creo que hay que tener cuidado con el rol, con los cargos, con lo que queremos reflejar frente además a una situación de malestar y de crisis de legitimidad de la política. Tenemos que ser aún más cuidadosos. Diputada, estamos conversando con la diputada del Frente Amplio, Gael Diomans. Diputada, hablemos también de Catalina Pérez. Ella renunció al Frente Amplio en noviembre, cuando empezaron a surgir más antecedentes del caso Democracia Viva, pero sería un poquitito ingenuo pensar que el vínculo de ella y del caso Democracia Viva, además también con su sector político, se haya apagado. No, Democracia Viva era una institución que también surgió, creada por gente del Frente Amplio y que tiene hoy día además también a puertas de un desafuero, lo vamos a saber pronto en febrero, a la diputada Catalina Pérez, que sigue siendo parlamentaria. ¿Qué mirada hace usted del caso Democracia Viva y del destino también de Catalina Pérez?
Bueno, también ha sido un caso complejo y lo quiero plantear en estos términos. Me parece que en lo personal y también mi colectividad ha sido bien tajantes, categóricos en la crítica, ¿cierto? En la crítica al caso, a la situación. Eso no quita, ¿cierto?, que hay un procedimiento judicial, que es el que tiene que determinar si hay condenas o no, si es que hay tráfico de influencia, en fin, pero ya en la arista, digamos, la visión política, que es lo que a nosotros también nos importa, ¿cierto? Cuando uno es militante de un proyecto, debe reflejar las ideas de ese proyecto. Y en ese sentido, el conocer también los detalles de estos WhatsApp, en fin, que ella misma además ha sido autocrítica de lo que dijo, de su visión en ese momento y de sus acciones. Obviamente no puedo más que decir que no las comparto en lo absoluto y que también me parece que en ese caso en particular nos alejaban también del uso, ¿cierto?, del poder que te da, ¿cierto?, el pueblo al momento de elegirte. Y ahí hay una responsabilidad que es mayor, ¿cierto?, que cualquier otro de cualquier otra persona. Una cosa es que ahí la justicia tiene que hacer su rol. Yo quiero separarlo, ¿cierto? Otra cosa es el cómo uno se hace responsable de salir electo como parlamentario. ¿Qué tan dañado cree usted que quedó el Frente Amplio a partir del caso de Democracia Viva? Haciendo una mirada que sea lo más justa posible desde la perspectiva del análisis, porque una cosa es que, por cierto, esto ha sido usado políticamente también por los opositores del Frente Amplio, Así es. pero al mismo tiempo también no es un hecho trivial para un sector político que por primera vez gobierna y se encuentra con una historia de esta envergadura. Sí, o sea, no fue fácil en ningún caso y tampoco lo ha sido incluso para nosotros como parlamentarios, que también convivimos a diario con estas parlamentarias, ¿cierto? Pero sí puedo decir que la diferencia ha estado en cómo nosotros hemos enfrentado el caso. Y en ese sentido yo estoy muy tranquila. O sea, creo que se han tomado las decisiones que correspondían, en el momento que correspondían, al menos en la militancia común, ¿cierto?, que es el Frente Amplio. Usted dice en el caso de Democracia Viva, ¿está conforme con las decisiones que se han tomado hasta ahora? Sí, o sea, de hecho se le pidió la renuncia, cuando eran Revolución Democrática, a los implicados, ¿cierto?, que fueron procesados judicialmente desde un inicio. Se tomaron también acciones con Catalina en particular respecto a la medida cautelar de suspensión que se abordó en el Tribunal de Revolución Democrática y en ese sentido no es que hayamos dejado ser. Yo creo que no se dejó ser en lo absoluto. Se tomaron decisiones, también se trató de imponer una visión política para respetar sobre todo lo importante que es para nosotros la probidad, la transparencia y el rol público, ¿cierto? Y en ese sentido yo estoy tranquila. Más allá de la responsabilidad que le quepa o no, y donde probablemente la historia creo que ha venido dejando meridianamente claro sus propios grados de responsabilidad, al menos hasta ahora. Giorgio Jackson en algún momento entendió que lo mejor era dar un paso al costado y terminó saliendo de su cargo. El socialismo democrático está pidiendo más o menos algo equivalente con Miguel Crispi. ¿Usted qué opinión tiene respecto a la postura del socialismo democrático sobre una figura tan importante también para el Frente Amplio? Mira, yo esperaría que allá a esta altura, pensando además en todas las dificultades que conlleva gobernar, ¿cierto? No es el único caso. O sea, hemos tenido varias situaciones complejas, digámoslo así, en general. Y en este caso en particular, respecto a Miguel Crispi, lo que ha trascendido, yo no veo, ¿cierto?, alguna implicancia personal en este caso, de alguna decisión que se haya tomado desde el Ejecutivo. Entonces, todavía creo que hay que esclarecer qué es lo que realmente se le está acusando. Más bien lo que apunta el socialismo democrático es que queda la duda de cuánto realmente sabía y cuándo supo sobre este caso y que al final termina complicando al presidente en un cargo que es tan sensible como el jefe de asesores del segundo piso. Lo que pasa es que cuando se cuestiona continuamente, ¿cierto?, en este caso, la decisión que tiene el presidente de la República sobre su equipo asesor, me parece que raya en una complicación más allá. Yo entiendo que se le pueden hacer observaciones, o sea, espacios internos hay, está el comité político, funciona siempre, entonces no entiendo cuál es la búsqueda continua de hacer esto un debate público,
que solamente genera repercusiones al mismo presidente. Yo creo que no viene hoy día al lugar, debiéramos enfocar nuestro esfuerzo en otra cosa, al menos en el debate que nos corresponde a nosotros, sobre todo como parlamentarios, y eso no quita que las observaciones, que las críticas se hagan. Perfecto. Connie. Diputada, hablemos un poquitito del tema presidencial. Se acaba de configurar un equipo para revisar candidaturas parlamentarias. Usted va a colaborar en eso también, pero ¿qué perspectivas tienen ustedes también de definir prontamente el tema presidencial? ¿Y con qué cartas sobre la mesa? El alcalde Bodanovich ha dicho insistentemente que no, sin embargo, uno escucha decir a dirigentes del Frente Amplio que sí, que es una carta probable. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la negativa del alcalde o con la idea de que alguien lo va a convencer? Bueno, sí, de hecho, ayer tomamos la decisión en el Comité Central de empezar un proceso de debate sobre la presidencial que vamos a terminar con discusiones incluso en todas las regiones respecto no solo a quién, a qué candidatura queremos levantar, el criterio es que sea una candidatura competitiva y también, sobre todo, se puso harto énfasis en cuál es el proyecto, ¿cierto?, que vamos a ir a presentar hoy día al país para una candidatura presidencial, entendiendo que ya tenemos la experiencia ahora todavía viviéndola, ¿cierto?, de gobierno del presidente Boric, que hay cosas que se lograron hacer, otras que quedaron pendientes. Es importante hacer esa evaluación y presentar una propuesta para la otra candidatura presidencial que viene. Y en ese sentido también queremos enfocar nuestro esfuerzo en esa definición. Por cierto que nos interesa que el ala progresista se vea fortalecida, por eso pensamos en una candidatura que sea competitiva y en ese sentido no se pueden descartar nombres, no se pueden descartar tampoco pensando en todo caso que en el caso de Maipú creo que es importante también tener una propuesta que por lo menos asuma, ¿cierto?, que en este caso, para el alcalde Bodanovich es importante su rol de alcalde y que eso yo creo que es un valor. Pero la lógica es un poquitito, alcalde, el pueblo se lo pide, así que aunque usted no quiera va a tener que ser candidato, ¿esa es la idea? No, todavía no tomamos la decisión en el Frente Amplio, así que no me podría adelantar a eso, pero nada está descartado. Creo que partiría con ese principio. Muy bien, pues diputada, muchísimas gracias por esta media hora de conversación aquí en Infinita. Muchas gracias a ustedes diputada. por la invitación. Queda poco para las vacaciones, diputada, queda poco. Yo sé en que el 35º día de enero. enero se ha hecho eterno. Ya, pero a descansar, diputado, porque nos queda todavía año legislativo por delante. Es cierto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muy bien, pues 8:37 minutos.